presentes, ya empezamos. Perfecto. Me falta entonces la 3 y la 2. Antonella, ¿estás por acá? Sí, Algan, aquí estoy. Ah, muy bien. Yo cuando no la veo, Antonella, es como que pierdo el norte, ¿sabe? Pues míreme, aquí estoy, Perfecto, con cámara on y todo. perfecto. Bueno, vamos a esperar entonces. Solo me queda la mesa 3. Y ya empezamos. Algo tiene de bueno la virtualidad y es que uno no se anda perdiendo en los pasillos ni en el catering, ¿no? Sino que termina una cosa y uno puede ir directamente a la otra. Eso en algún punto está bien. Sí, no, pero el puchito y la cerveza y el café. En el intermedio, tal cual. Muy bien. Sí, Hola. ¿qué tal? ¿Es Sana la que escucho? Sí, soy yo. Ah, perfecto. Bueno, entonces, ya que tengo a los 3 moderadores presentes y mientras el resto de la gente va llegando, les voy a pedir por favor que sean tan amables entonces de tener las cámaras apagadas, así queda mejor ponchado todo para la grabación. Y en el momento que los moderadores van a hablar, yo voy a apagar mi cámara y los vamos a dejar a ellos con la cámara prendida. Como decía, esta es la última parte ya del encuentro 2020 de Fibero, así que para no dilatar más la cuestión, les doy la bienvenida a la presentación de las conclusiones parciales de lo que han ido trabajándose en las mesas de discusión. En primera instancia le voy a dar la palabra a Marcelo Castillo para que haga uso de la misma. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Desde la Asociación Teatro La Cochera queremos agradecer la participación de todos y todas en esta segunda edición de Fibero. Yo me acuerdo que cuando Marcelo Lacino, creador de Fibero, siendo presidente de Iberescen en el 2019, nos propuso, y gracias Marcelo por la invitación, ser cogestores de Fibero, aceptamos con mucho gusto porque acordamos mucho con los objetivos y porque además La Cochera tiene una trayectoria de más de 28 años de trabajo en el sector de los festivales. A través de girar de las artes escénicas interactuamos y articulamos y intercambiamos con más de 700 festivales de todo el mundo, y esto nos hacía ver la importancia también del proyecto de Fibero. Y hoy estamos aquí cerrando esta segunda edición, pasaron rapidísimo estos 3 días. El Fibero es un proyecto especial de escena que se realiza en el marco, se está realizando en el marco de los 35 años de La Cochera, y en una circunstancia muy particular, ¿no? Esto de la pandemia. Y queremos agradecer, no dejar de agradecer a todos los disertantes, los destacados disertantes que participaron y nos brindaron sus reflexiones y análisis sobre la situación de los festivales, a los equipos académicos de las universidades que están trabajando en la mesa de discusión, que participan en el cuento, a Antonella Stula, a Paul Ricci, a Ana Luckerson por haber tenido la responsabilidad de moderar estas mesas de trabajo y abrir líneas de reflexiones, y también agradecer el gran trabajo realizado por el staff de profesionales que, coordinado por Marcelo Lacino, hicieron y hacen posible que el Fibero esté sucediendo. Así que con mucha emoción y con mucha gratitud, gracias a todos y a todas. Dale, Juan, sigan nomás. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Marcelo, por tus palabras. Decíamos entonces, bueno, le vamos a pasar ahora la palabra a los moderadores, si a ustedes les parece bien. Antes de hacerlo, por mi parte, yo quiero agradecer a las universidades y a los equipos académicos que nos han acompañado. Nos acompaña la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional del Litoral, EAN, una universidad colega de Colombia, que hay algunos profesores por ahí también presentes ahora, y la Universidad Argentina de la Empresa, que nos está hosteando esta actividad. Mi más sincero agradecimiento al cuerpo de pasantes, a las chicas
que han estado acompañando a las mesas y a los moderadores. Las chicas son de la Universidad Nacional de Córdoba, de EAN y de la Universidad Argentina de la Empresa. A mí me llena de orgullo trabajar siempre con mis estudiantes porque creo que la mejor forma que hay de aprender y sobre todo de incorporar una profesión tan difícil como la producción escénica y la gestión cultural, la mejor forma de hacerlo es haciendo y reflexionando sobre lo que nosotros hacemos. Así que en este grupo de agradecimiento, mi más sincero agradecimiento a Oriana, a Sabrina, a Indiana y a Camila, que son mis estudiantes. Para mí va a ser un honor el día de mañana llamarlas colegas, así que gracias por eso. Le doy la palabra a la mesa 1, Paulo Ricci, para que presente las conclusiones parciales de lo que han ido discutiendo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, gracias. Yo también comparto lo que decía Santi de agradecer a los equipos que nos acompañaron hasta aquí, que hicieron posible que esto suceda como sucedió durante estos 3 días, que se lleve adelante la dinámica y de ir construyendo una conversación en partes, en tramos, estos 3 capítulos de cada una de las mesas, que seguramente ahora nos toca a muchos de nosotros poner las piezas en relación, ponerlas en juego y ver qué enseñanzas y qué desafíos nos quedan a futuro después de haber reflexionado en el diálogo, en el intercambio de experiencias, en la actualización también de políticas, tanto políticas públicas como las políticas y estrategias de vinculación, de reinvención, de articulación o de innovación que pusieron en práctica los festivales iberoamericanos de artes escénicas en este año tan singular que nos toca vivir a todos y que por supuesto son políticas públicas también, constituyen, digamos, y le dan más, enriquecen las políticas y las estrategias públicas que todas y todos tenemos para llevar adelante la gestión cultural, sea esta desde el lugar de lo autogestivo, desde el lugar de lo independiente, desde los espacios privados, desde las fundaciones o también desde las gestiones públicas. La mesa que me tocó moderar durante estos 3 días llevó como título Las políticas públicas y los festivales en pandemia. Tratamos de desarrollar 4 ejes principales que tenían que ver, bueno, primero con las respuestas que desde las políticas públicas se les pudieron dar o no a los festivales en el parate que significó para muchos quienes tenían su fecha de realización desde los meses de febrero y marzo en adelante. En los países iberoamericanos generalmente es el momento en donde se registra el mayor detenimiento de la actividad y cultural en general. Y si esas respuestas fueron coherentes, digamos, con la concepción de cultura que esos organismos sostienen o profesan. El segundo punto fue cuáles han sido las estrategias de revinculación, de sostenimiento o de fortalecimiento del vínculo entre políticas públicas, o sea, los distintos niveles de los estados y los festivales, sean estos de cualquier tipo. El tercer eje fue sobre la importancia que tienen los festivales como parte de las políticas públicas de los estados y de nuestras sociedades. Y en cuarto lugar, tratamos de abordar cuáles son las fortalezas, debilidades y desafíos futuros del EFIBRO, entendido como una red, como un espacio de intercambio y también como un espacio de crecimiento. A mí me interesa destacar que, primero, que de alguna manera u otra estos 4 ejes fueron desarrollados a lo largo de los 3 días, fueron abordados con mayor o menor profundidad, que en todos los casos quedó expuesta y quedó analizada 2 situaciones muy singulares que yo creo que son constitutivas y son complementarias de la relación entre las políticas públicas de los estados, nacionales, estaduales o locales, y los festivales de artes escénicas, que es, por un lado, la importancia que tiene la tarea de una política pública que reconozca en los festivales a un actor y a un espacio fundamental de nuestra cultura, de nuestra vida cultural, de nuestro ecosistema cultural, para llamarlo de alguna manera, y no como un evento más, y no como un acontecimiento más de aquellos que constituyen la grilla de actividades de una ciudad, de un estado o de un país, ¿no? Como una apuesta estratégica por todo lo que implica un festival o los festivales de artes escénicas en términos
de desarrollo de las políticas públicas, de actualización de las estéticas, de riesgo asumido, de desarrollo de nuevas líneas de investigación escénica, lo que implica también los festivales en la importancia que tienen para la investigación, para la crítica teatral o de danzas y para la reflexión académica sobre estos fenómenos que hoy, que en este año, digamos, se han visto redefinidos absolutamente. Y por otro lado, algo que también quedó en evidencia en muchas de las presentaciones y alocuciones, que es el gran y yo diría transversal grado de precariedad que tienen no solamente las artes escénicas, sino las artes en general, y que ha quedado muy en evidencia en este año con el detenimiento de la actividad, con la reorientación o la priorización de algunas ayudas sanitarias, alimentarias, financieras, sociales, en un primer lugar, y que la cultura, una vez más, como muchos no dejamos de lamentar, ha quedado para muchos estados como una tarea que se puede postergar y que se puede dejar para el final del día. Muchos de quienes han tomado la palabra, sea desde los festivales y sus responsables como de las políticas públicas, han tratado de trabajar y poner en evidencia esa precarización, digamos, que hoy también podríamos, como recién surgía la pregunta en la última edición de la mesa, que también no deja de reproducirse en estos nuevos formatos de producción técnica que encontramos para que los festivales y los encuentros de las artes escénicas o performáticas, entre comillas, sobrevivan hasta que llegue una nueva forma de sostenernos, de dejar de programarnos. En relación con los aportes, yo creo que ha sido muy interesante poder tener a lo largo de los 3 días de desarrollo de la mesa un panorama actualizado, hiperactualizado en términos de cuáles han sido no solamente las estrategias vigentes en los países iberoamericanos que han participado de esta mesa para acompañar a los festivales de las políticas públicas, sino también cuáles han sido las estrategias, en algunos casos innovadoras y en muchos casos también muy eficaces e inteligentes, y en otros tantos casos desactualizadas o, si se quiere, anacrónicas, que los estados han tenido para acompañar las necesidades y las emergencias en las que se han sumido los festivales en este año 2020 con la situación de la pandemia imperante y la imposibilidad de tener una realización normal. Creo que ahí hay un elemento interesante para pensar el futuro de la red, el futuro del efímero, que es la posibilidad de que toda esta información que nosotros estuvimos intercambiando a lo largo de estos 3 días funcione de alguna manera como herramientas de trabajo para la vinculación futura. Creo que ahí hay, como lo señalaba también Norma Cabrera en uno de los intercambios en el chat de nuestra mesa, hay una posibilidad de pensar un horizonte también de crecimiento del efímero en términos de plataforma, de intercambio de legislaciones, como un espacio también de intercambio de estrategias o de herramientas, no solamente conceptuales, sino también herramientas prácticas, legales, parlamentarias, en distintos contextos y en distintas situaciones nacionales que nos encuentran y que nos reúnen para ver cómo podemos convertir eso en algunas estrategias de orden regional, estrategias de orden iberoamericano, de compartir algunas experiencias que han sido virtuosas en términos no solo de políticas públicas, sino de vinculación de los festivales como espacios de gestión cultural, como espacios de creación, como espacios de renovación del campo de las artes escénicas. Creo que los festivales de artes escénicas constituyen uno de los espacios de legitimación y a la vez de innovación y de renovación de la estructura del campo cultural dentro del cual muchos de nosotros nos movemos, que funciona, digamos, como un momento de bisagra y de articulación para la renovación. Dependiendo desde dónde estén conectadas y viendo por ahí. Ahí está. En relación con el futuro del espacio de la red, con el futuro del encuentro, yo creo que ahí hay una serie de acciones y de mecanismos que se podrían poner en práctica a partir de lo discutido y de lo pensado, que tiene que ver con que, bueno, repongo algunos ejemplos. La situación, por ejemplo, de Chile o de Brasil
en donde los festivales que son representativos de estos países y que participaron de la mesa no dejaron de mencionar y no dejaron de narrar hasta qué punto, más allá de la pandemia, que es como el gran tsunami que nos ha atravesado a todos durante todo este año 2020, también están atravesados los festivales, sus políticas públicas, sus políticas culturales, por una coyuntura política muy singular y muy especial, en el caso de Brasil, por un gobierno nacional o estadual, en el caso de Río de Janeiro, como nos lo contaba Marcia, que ha tomado decisiones muy contrarias y muy retrógradas en términos del desarrollo de espacios de creación, de divulgación y de intercambio como son los festivales de artes escénicas, o a la vez la coyuntura de la discusión constitucional que se está llevando adelante en Chile en este momento, que algunos de los participantes de las mesas de los distintos días, Jorge, Claudio o Maca, nos contaban también cómo la discusión sobre la relación entre festivales y políticas públicas en Chile se hace insoslayable de mencionar también la discusión de cuál es el lugar de la cultura en la nueva discusión sobre el Estado chileno, sobre en la discusión constitucional que se está dando en estos momentos en Chile, y cómo los agentes de la cultura están haciendo también todo lo posible por instalar la importancia de la cultura como un bien, como un valor que tiene que tener nivel constitucional. Creo que así como eso es insoslayable y así como la pandemia es el gran tsunami que ha atravesado toda la discusión de este segundo encuentro del Efíbero, también ahí nos ofrecen las compañeras y los compañeros de Chile, de Brasil y de otros territorios la importancia que tienen muchas de las discusiones que nosotros estamos dando en un ámbito político y en un ámbito de discusión ciudadana mucho más amplia, mucho más grande, y que no está solamente subsumido a las preocupaciones que muchos de nosotros compartimos sobre las estrategias, las políticas culturales, los desarrollos, avances y retrocesos de los festivales de artes escénicas. Así que para cerrar esta conclusión de mi parte, para cerrar este balance también de la mesa, yo creo que como mi primera también participación en el Efíbero y estando a cargo desde hace un tiempo de la gestión de las políticas culturales y educativas públicas de una ciudad como es la de Santa Fe, este espacio para los que tenemos hoy la tarea de tener una responsabilidad en cuanto al desarrollo, al avance, al incremento y a la mayor originalidad, innovación y capacidad de diálogo y entendimiento desde los lugares de la gestión pública, aunque vengamos, como es mi caso, de la gestión independiente, del espacio autogestivo, siempre este espacio de intercambio es una insoslayable y necesaria actualización de cuáles son las discusiones, las problemáticas, las preocupaciones y las necesidades de un sector que no solamente tiene necesidades, como todos otros sectores, que sectores de la ciudadanía, que no solamente tiene urgencias, sino también que tiene respuestas, tiene ideas innovadoras, tiene propuestas creativas y construye sentido permanentemente en nuestro imaginario cotidiano, en nuestro imaginario de vida como ciudadanas y ciudadanos. Un festival de teatro, un festival de danza, un festival de artes escénicas, como tantas otras expresiones culturales, es un espacio no solamente de difusión y de representación de una oferta, entre comillas, como se decía también el lunes en la mesa, sino es parte de nuestra vida ciudadana, y los estados tenemos la responsabilidad insoslayable de hacer crecer esos espacios de convivencia que también son los festivales de artes escénicas y los encuentros como estos. Muchísimas gracias. Gracias, Paulo, nada más, mejor conocido como Paulo Ricci también. Gracias por tu trabajo en las mesas. Le doy la palabra a Antonella Sturla. Bueno, hola a todas y a todos. En primer lugar, hago muy breve la saga de agradecimientos, pero siempre es tan importante agradecer. En primer lugar, Efíbero, por este espacio de encuentro, de reflexión y de puesta en común de sentires y de experiencias que ha sido sumamente gratificante para todas y para todos. También agradecer al equipo técnico y académico que nos estuvo acompañando, especialmente a Cami Villanueva, que también fue estudiante mía y a quien estimo mucho por estar en cada detalle de la realización. Y bueno, también agradecer a quienes han participado de esta mesa, que
hemos titulado Festivales Virtuales, el territorio de las pantallas, y que tenía como objetivo, en primer lugar, indagar un poco en algunas problemáticas que arroja esta era para los festivales iberoamericanos y para los teatristas en general y las teatristas. Me interesaba particularmente generar algunos interrogantes para repensar un poco en lo que era la praxis en la que las pantallas han devenido escenarios y estos desafíos que arroja para la gestión cultural y para repensar y también abrir horizontes nuevos de sentido, inéditos. Son momentos de mucho desafío y por eso era tan necesario este encuentro. Hemos trabajado algunos ejes fundamentales vinculados más que nada a la lógica de la producción, por un lado, entender también y reflexionar sobre cómo han cambiado los criterios curatoriales en este nuevo formato y las relaciones que se establecen entre las obras y sus creadores y creadoras. Hemos reflexionado también en relación a cómo se redefinen los límites del hecho teatral. Nos hemos puesto un tanto filosóficas y existenciales en pensar los conceptos de territorialidad, en pensar también la relación que se establece con los nuevos públicos que irrumpen en este nuevo contexto. Para un poco iniciar el diálogo, propuse trabajar con una cita de Grotowski, y su concepto sustractivo de teatro, que plantea que, bueno, que quitando todo aquello que consideramos superfluo o accesorio, el teatro no puede existir sin esa relación fundante y fundamental entre actor o actriz y espectador-espectadora, en el que, según él, se establece esta comunicación y comunión perceptual directa y viva. Bien, no ingenuamente compartí esta cita como para iniciar el diálogo y es que voy a tomar prestado un concepto que acuñó Federico Irazábal durante el encuentro, que es que claramente esto fue una provocación en un sentido de incitación al pensamiento crítico y al debate, y una invitación también a tomar posiciones y argumentar en este diálogo. Algunas cuestiones que fueron apareciendo en este sentido es, bueno, redefinir lo que es la territorialidad del cuerpo, la relación entre el cuerpo y el espacio, y esta presencia in situ, que es característica o era característica del teatro, fue puesta en jaque claramente por una nueva realidad. Y una pregunta que estuvo sobrevolando los 3 días de la mesa es ¿hasta dónde podemos expandir los conceptos de los límites, ¿no? Los límites que tiene o no el teatro, y un poco también, como mencionaba Federico, retomando el aporte de Barthes, ¿cuál sería el grado cero del teatro, ¿no? Que fue una pregunta que sucedió en la primera mesa y que estuvo sobrevolando, como dije, las 2 mesas subsiguientes. En el contexto de estas nuevas tecnologías, que es un concepto ya un poco viejo, pero estas nuevas realidades y estos nuevos territorios que nos toca habitar y afrontar, Irazábal decía que era muy interesante pensar la virtualidad como un medio y no como un fin. Y a partir de esto es que empiezan a aparecer, a raíz de esa primera intervención, algunos ecos de debates bastante interesantes para profundizar. Por ejemplo, en el caso de Alejandra Díaz, comentaba que, bueno, que la estrategia estaba enfocada más que nada a impulsar procesos creativos que estaban vinculados con los ejes de interculturalidad e inclusión, y a partir de eso generar nuevas maneras de encontrarnos, donde ya el concepto de territorio y de presencia in situ estaba completamente desplazado. Bueno, cómo habitamos estos nuevos espacios, y la propuesta del festival fue habitar espacios naturales, habitar esos espacios que durante mucho tiempo estuvieron vedados, y que posibilitaron, como ella decía, salir y respirar y tomar oxígeno. Y estas propuestas escénicas innovadoras, conjugando un poco lo que es el nombre del festival con lo que fue el nombre de la convocatoria, podríamos decir que la consigna fue crear en libertad abrazos posibles en territorios inciertos. Sería un poco la reflexión. También Francesca Cecotti sostuvo algo bastante inquietante pero real, que es que esto no es un momento, sino que la pantalla claramente que llegó para quedarse, como un nuevo escenario, y eso implica necesariamente profundizar y descubrir nuevas posibilidades que ofrecen las plataformas tecnológicas a la hora de pensar
la programación de un festival a la hora de pensarnos como gestores culturales, gestoras culturales, teatristas, creadores y creadoras. En este sentido, también Paula de Renor afirmaba que, bueno, que esta realidad abre caminos y abre oportunidades y que en algunos casos también, más allá de cuestiones vinculadas a la crisis y a la falta de democratización real de los recursos, que es algo que vamos a hablar más adelante, en algunos casos también significó una ganancia económica extraordinaria respecto de lo que era la norma, de lo que era la programación de una obra en una sala teatral, y ha habido casos de éxito en relación a lo que eran las ganancias económicas, que era algo que en principio parecía que no iba a suceder a priori, lo cual en estas formas que se planteaban de conectar con estos nuevos públicos, y podríamos pensar, digo, si vamos a pensar en esta relación mediada, volviendo a Grotowski, ¿no? Y a la presencia viva, si esta relación mediada entre actor y espectador ya no se basaría tanto en la presencia, sino en la conexión. Fue algo que también surgió en el debate y que amerita ser mencionado porque, bueno, es como, por ahora, como toda reflexión y toda conclusión es provisoria y es solo el punto de arranque para seguir pensando. Raúl también, desde Córdoba, Raúl Sancica, mencionaba que, bueno, que esta búsqueda del cuerpo a cuerpo que caracteriza el teatro y la acción del teatrista en este caso, dio paso a una nueva realidad, que es que la cuarta pared hoy es la pantalla y que sin duda esos nuevos públicos existen, pero la pregunta principal que se planteaba es ¿qué hacemos con esos nuevos públicos y cómo gestionamos esos nuevos públicos? En algunos casos había una respuesta donde había cierto descreimiento que ese público virtual después se acerque al teatro, y en otros casos había una necesidad de cautivar mediante las propuestas a ese público para capitalizarlo y para traccionarlo al teatro cuando podamos volver al cuerpo a cuerpo, como diría Raúl. En el caso de Noemí Brites también quería señalar algo que era interesante, que es que su pregunta inicial a la hora de pensar el festival era, bueno, ¿cómo adaptamos, cómo trabajamos de forma virtual en esta era de la conectividad? Y me llamó la atención que también en su respuesta aparecía Grotowski, decía soy pobre en recursos y rico en obstáculos, y en este sentido son los desafíos de esta gestión resiliente que, bueno, que busca estrategias para estar cada vez más cerca y también para generar espacios de visibilidad y de expresión tan necesarios en esta época. Por su parte, quería mencionar también que Noralí Gago explicitaba la dificultad de su festival. Esto fue inminente hace minutos nada más. ¿Por qué? Porque, bueno, porque el cabaret es humor, y si estamos hablando de el Festival Internacional de Cabaret de Argentina, justamente esa cuarta pared se rompe todo el tiempo y el espectáculo se termina de construir con el público. Lo que mencionaba es que salieron en búsqueda de otras formas de interacción, que trabajaron con un objetivo común, que era sacar adelante un festival desde el punto de vista del hacer, desde el punto de vista de reflexionar en torno a, bueno, de qué forma construimos ese aquí y ahora y eso de efímero y de interactivo que tiene el teatro. Y mencionaba algo interesante, que es cómo la ciencia ficción hoy pasó a ser costumbrismo, ¿no? Por otro lado, Jacqueline Ramírez Torillo mencionaba algo que también quería mencionar en este momento, que es en relación con esa imposibilidad de extinción del teatro, ¿no? Y por otro lado, la paradoja que hoy atraviesa al sector teatral, que es justamente tener que desafiar ese aquí y ahora, y cómo los teatristas tuvieron que esgrimir nuevas estrategias y nuevas herramientas para trasladar esa teatralidad a la pantalla, y los modelos creativos de esa forma se expandieron, porque ya no es pensar un espectáculo para habitar un espacio, sino que es cómo ese espacio después va a ser proyectado en la pantalla. De esto también se abrieron otros ejes de trabajo posibles, que estaban vinculados también a la formación de actores y de actrices, que también hay un montón de herramientas nuevas necesarias para poder producir en este nuevo contexto. Y por último, comentar
Susana Uribe, del Festival de Cali, también mencionaba que la gestión de ese festival ha sido una forma de resistencia artística frente a la adversidad, y cómo pensaron desde la programación formatos híbridos entre lenguajes teatrales y audiovisuales, que también se transformaron en memoria viva de lo que fue ese festival, y muy importante el mecanismo de distribución a través de esa plataforma que se creó para el festival, y la reapertura de los teatros, que la reapertura de los teatros hizo que, como mencionaba ella recién, que la gente salga buscando el encuentro de manera masiva, y también como cierre estuvimos reflexionando en relación a cómo estos festivales de los que hablábamos, de los festivales del pasado, ya se piensan como festivales híbridos, es decir, pensando en una existencia real, entre comillas, y virtual, entre comillas, porque todo está entre comillas hasta profundizar. En relación a lo que serían las posibles líneas de trabajo, y digo esbozar porque nos encontramos con la dificultad de la falta de perspectiva, en el debate también surgió este tema, la falta de distancia crítica respecto de esta realidad, en la que no podemos afirmar nada con certeza porque habitamos el contexto en presente, porque habitamos la incertidumbre, y sin duda eso también es estimulante y es desafiante. Algo que decía muy bonito Francesca Secotti es que, bueno, que es un momento clave para hacernos esas preguntas fundamentales vinculadas a nuestro hacer y cuestionar nuestra propia praxis. Y bueno, que si bien estamos lejos, también estamos unidos y unidas en esa travesía, lo cual no es poco. Las líneas de investigación con las que podríamos empezar a trabajar y que pensamos como algunas alternativas de eje de trabajo a futuro y de investigación, voy a mencionar solo algunas, pero es entender el impacto de la virtualidad en la gestión de festivales, en la producción, en la distribución, circulación y en la recepción también, cómo se redefine esta diada fundante del hecho teatral, de la que hablaba Grotowski, de actor y espectador en este nuevo formato, y cómo impacta en el territorio la producción del festival y cómo se redefine también ese concepto de territorio. Algo clave que también se mencionó es la necesidad de democratización y de legislación en relación a los recursos y la necesaria implementación de políticas que faciliten la producción y la circulación. Quería por último decir unas breves palabras en relación a lo que fue, creo, el balance más que positivo de este encuentro, esta posibilidad de construir una mirada en colaboración y en diálogo desde perspectivas, vivencias y contextos que son bien diferentes, pero que hoy están atravesados por una realidad común, que es esta pandemia y esta crisis que nos afecta a todos y que nos iguala. Y bueno, de mi parte, agradecer muchísimo este espacio, y sí decir que desde la gestión cultural, desde la investigación, desde el teatro, nos cabe hacernos cargo con una actitud heroica que percibí en muchas y en muchos de los participantes, en relación a que esto hará que podamos construir lazos más solidarios y más poderosos, y creo que espacios como Efíbero son claves para fortalecer estos intercambios y estas estrategias solidarias y colectivas. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Antonella Sturla. Le voy a dar entonces finalmente la palabra por la mesa 3 a Ana Schukelson. Hola, ¿se me escucha? Bien. Bueno, buenas tardes. Si me permiten también, en mi caso, quisiera agradecer profundamente a la convocatoria de Efíbero y a participar en estos 3 días de esta experiencia tan rica, para mí la primera vez, en especial a Marcelo Lacino, a Raúl Algán y a Marcelo Castillo por los 35 años de La Cochera. Y en verdad ha sido 3 días, una jornada muy provechosa con respecto a lo tratado en la mesa, que voy a tratar de resumir en estas primeras conclusiones preliminares, digamos, por supuesto, y que tienen ese carácter. En primer lugar, querría mencionar que en esta mesa sobre los festivales en post-pandemia, las transformaciones y posibilidades, intentamos, digamos, les planteamos a los participantes, y fue uno de los propósitos,
trabajar con 3 subejes. El primero giró alrededor del impacto de las medidas de los gobiernos locales sobre los festivales en pandemia, tomando en cuenta a distintos aspectos como la producción, la programación, la gestión, la difusión del evento, alianzas, financiamientos para dar continuidad a los festivales. Sin lugar a duda, el impacto de la pandemia y las medidas gubernamentales generaron un abanico de situaciones, tanto en los universos de los festivales que alcanzaron a realizar su edición, como en otros, como lo vivimos en la mesa, que contaron que se vieron sorprendidos ante las medidas de aislamiento en el medio de la ejecución del festival, o en aquellos que decidieron realizar la edición en otro formato, o bien en los casos en que no pudieron realizarlo. También en esto se tuvo en cuenta lo que habían contestado en algunos casos los festivales, la encuesta que se le había hecho desde efímero, y luego, transitados los meses, cómo esto había cambiado. En el segundo subeje de la mesa se tomó como disparador o estuvo relacionado con las formas de adaptación de las estrategias de gestión en pandemia. Este subeje fue una invitación a compartir distintas experiencias que se llevaron a cabo como modalidades de readecuación, pero también se buscó realizar un balance de reflexión crítica sobre cómo estas adecuaciones o estas transformaciones resignifican los conceptos artísticos y los objetivos que movilizan a cada uno de los festivales. Y por último, el tercer subeje fue planteado o tuvo que ver con realizar una proyección sobre las situaciones de los festivales y los desafíos futuros para un espacio de encuentro como este, como efímero, ¿no? Para ello los invitamos a reflexionar sobre las innovaciones y las nuevas oportunidades para una futura gestión de los festivales en relación a esta perspectiva sanitaria, cultural y socioeconómica que tenemos por delante, que estamos atravesando en pandemia y que también no sabemos hasta cuándo, digamos, y cuál va a ser el escenario post-pandemia. Si me tocara hacer un resumen de estos subejes de los temas tratados, en este intento, digamos, de ver los acuerdos y las discrepancias, quiero aclarar que han sido más los acuerdos que las discrepancias en este sentido. Sobre el impacto, en primer lugar, todos los participantes señalaron a efímero como un espacio de encuentro muy valioso para tener un panorama claro de la región y de la situación actual para llevar adelante ciertas acciones. En las distintas intervenciones se reconoció como un hecho fáctico que atraviesa el día a día de nuestra actividad y que, si bien cuando lo enuncio es obvio, no por eso deja de ser menos trascendental. Esa transversalidad estuvo ocupada por la pregunta de cómo las artes vivas escénicas convivimos con el virus y si desde la propia actividad hay un convencimiento y una disposición cabal para reorganizarse en este contexto, ¿no? Se comprende que la situación de pandemia de este año se extenderá por lo menos un año más, o por lo menos esas son las proyecciones. Entonces, para las gestiones 2021, como se está pensando en ir más allá de lo virtual, por supuesto con las diversidades de la realidad iberoamericana de los participantes, y reconociendo que para las artes escénicas es complejo adaptarse de forma tan rápida al formato audiovisual, y digo esto porque quedó en evidencia que los formatos en sí audiovisuales no fueron del gusto o del agrado, salvo de aquellas producciones que ya lo venían haciendo y que fueron rescatadas. Entonces, esto no era de alguna manera lo que los gestores o desde las programaciones se buscaban. La respuesta de muchos de los participantes fue sostener y llevar a cabo los festivales, darles más bien un valor como acción que interrumpe la cotidianeidad a lo que nos ha sumido la pandemia y las diferentes medidas de confinamiento, distanciamiento, aislamiento, como le llamemos.
Esto no significa no apoyar el cuidado sanitario, se recalcó muchas veces, pero sí hay un convencimiento que las artes son también una actividad esencial para las comunidades. Entonces la preocupación gira alrededor de cómo hacer para que ante los estados y ante las comunidades podamos defender las artes y la cultura como bienes de primera necesidad. Es una simplificación cuando decimos que hay bares abiertos, pero no hay salas de teatro abiertas en muchas comunidades, pero esa simplificación da muestra de qué argumentos deberíamos encontrar para dar cuenta de esa primera necesidad y esas acciones que legitimen al sector artístico frente a la sociedad. Se hizo mucho hincapié en cuáles serían los argumentos para defender eso en este momento, si los que ya se habían esgrimido y se había hecho todo un camino, o si es necesario otros nuevos, ¿no? Y hay una preocupación especial en los festivales que dependen de las políticas oficiales en esta relación por sus financiamientos, como ya se ha advertido en otras mesas, ya que en aquellos casos en que se decidió no realizar el evento este año, se corren ciertos riesgos para su continuidad. Por eso, uno de los planteos que se hizo es que el desafío es generar las condiciones para llevar a cabo el festival el año siguiente, o bien continuar con sus ediciones, dando interés a nivel político de por qué esta continuidad, que no implique solamente la opción de la virtualidad como una única forma de continuidad. El ejercicio entonces nuevamente sería reeducar a las autoridades en estas líneas y hacerles entender la importancia de los festivales, planteando las nuevas formas y formatos. Y no se quiere que los festivales, por supuesto, desde este punto de vista, asumir que sean focos de contagio, pero sí la inquietud de sostener, de cómo sostener esta transformación que implica para la realización de los mismos durante por lo menos un año más, ojalá que no, pero algunos plantearon hasta 2 y hasta 3, ¿no es cierto? Hay una frase que me gustaría rescatar, que se dio en esta última mesa, que la dio Ariel Muñoz, al contarnos una anécdota, pero de algún modo resume esta nueva instancia en la que estamos viviendo, que es cómo abrazar la enfermedad desde el sector del teatro para poder llevar adelante nuestra actividad, ¿no? Entonces, dar respuestas en relación a ese abrazo afectivo. Él lo contó con una anécdota y un cuento muy, muy bonito de Bolivia, pero me quedo con esta idea de cómo abrazamos la enfermedad como un tópico, digamos, desde las artes escénicas. También otro de los aspectos que se trató, que se puso especial hincapié en la importancia de intentar los festivales como lugares de encuentro, hoy más que nunca, ¿no? Y por eso, dentro del impacto de la pandemia, se vieron en la encrucijada, como se ha mencionado, de repensar las acciones para que la gente se sumara a los festivales. Y entonces aquí también apareció este lugar de la mediación sobre cómo digamos, fidelizar a ese público que ya iba a los festivales o cómo capturar a un público nuevo y generar un interés dentro de estos formatos. Acá entonces se aparece un desafío, no nuevo, pero sí que exige en algunos casos una fuerte tarea de formación y de diálogo en los públicos y en la importancia de dar de que la gente vaya, vea y escuche teatro. Otro de los aspectos o temáticas que también se trataron tuvo que ver con cómo la situación de la pandemia ha provocado y será objeto de movimientos en los presupuestos culturales, y es un hecho que ya afectó y afectará la factibilidad de los festivales. Entonces, una acción es pensar a los festivales anclados en una comunidad y su relación con el territorio latinoamericano. La iniciativa que se dieron fue pensar en acciones colaborativas que impliquen alcanzar una mayor equidad para el desarrollo sostenido y que no implique en un corto plazo, más de lo que nosotros a lo mejor pensamos, que los peces gordos sobrevivan y los demás no. Lo digo en esta frase que quizás es más elocuente, digamos, en
una metáfora popular, sobre esta idea de que festivales que ya tienen una trayectoria, que tienen un tono, terminen de alguna manera, sin quererlo, fagocitando a otros festivales más pequeños. Entonces las estrategias de adaptación deben acompañarse de una conciencia colectiva en el trabajo mancomunado de los distintos eventos. Esto fue recalcado varias veces, y en relación a esto, en el caso de un país como Argentina, también se hizo mención a el redireccionamiento que los fondos públicos destinados a las producciones en artes escénicas ha tenido hasta el momento, en el caso, por ejemplo, del INT, como preocupante. También con respecto a las adaptaciones que se hicieron en relación a los festivales, surgieron temas, o se cruzó una pregunta en forma transversal a la mesa, y que fue si los festivales pueden enfrentar otros formatos, ¿sí? Más allá de lo que ya se ha dado, una pregunta que vuelve sobre el onto, si uno quiere, sobre el ser, digamos, de ese festival, ¿no? Entonces, más allá de las medidas que se tomaron por los de sanitización, digamos, o de mantener los tiempos o las burbujas de acuerdo a las diferentes realidades, cómo se enfrentan estos nuevos formatos al espacio de encuentro presencial que son tan necesarios. Hubo una coincidencia unánime sobre esta necesidad. Sin lugar a dudas, los festivales son los que tuvieron en gran parte la mayor capacidad de ser más flexibles dentro del sector. Esto también fue un acuerdo, o sea que se pudieron adaptar e impulsar nuevos formatos. Pero siempre pensado en una instancia de urgencia, no pensado como para quedarse. Y hoy, sin dudas, se empleó una frase que fue Altamirano, pero que creo que en realidad hubo una resonancia, sobre que hoy se cuenta con un capital o un magíster de emergencias que resulta de mucha utilidad en tanto experiencia para reinventarse, ¿no?, en estos momentos, y compartirlo de esta manera, digamos, sirve para buscar algunas soluciones como las que se están dando. También se compartieron distintas experiencias de multiformato que combinan, sobre todo se llegó como a las grandes transformaciones o posibilidades que dio la continuidad, ¿no?, que combinaban presencialidad reducida. En aquellos países en que esto fue posible, hubo menos programación en las salas, más al aire libre, y si no es lo que se está pensando, y formatos de virtualidad que incluyen el desarrollo de algunas experiencias artísticas, pero sobre todo más ligadas a la actividad pedagógica. Y bueno, se relataron experiencias que algunos ya han nombrado, como el teatro puerta a puerta, o en plazas, o a través de pantallas gigantes. Y dentro de las estrategias también hubo coincidencia en cómo la programación recurrió a producciones de artistas locales y regionales, y cómo se disminuyó de sus programaciones la presencia internacional. Muchas de estas opciones también generaron una tensión en los procedimientos de la curaduría. Esto también fue una pregunta, ya que no siempre se pudieron realizar como lo hacían de manera habitual, esto ya es un hecho. Y por otro lado, hizo revisar algunos equilibrios, o mejor desequilibrios, entre el formato y la calidad estética de las obras, que vuelve a ser una pregunta que se instala en esta coyuntura. En las distintas referencias sobre las adaptaciones a nuevos formatos, aparecieron aspectos que tienen que ver con aquello que no está legislado para el sector cultural, una zona que habilita a pensar eso que no está legislado para no pedir permiso, entonces para llevar a cabo las actividades. La palabra que apareció un poco provocadora, no porque se le tome tal pie, es la clandestinidad como estrategia, que está permitiendo algunas cosas en algunos momentos. No significa ser clandestinos en nuestra actividad, sino pensar eso como una metáfora provocativa para justamente poder realizar o llevar adelante desde los sectores independientes y también desde los marcos
las organizaciones el teatro y cómo gana ese teatro en relación con otras instituciones o educativas o de la salud o de la calle misma, su presencia. También se compartieron distintas experiencias y se hizo mención de una preocupación en torno a la financiación, incluso para las actividades virtuales, de algún modo derribar las creencias que la virtualidad es sin costo, y se planteó cierto interés por conocer estrategias para que la virtualidad deje de moverse en la gratuidad. Esto como una preocupación. Y en relación a la difusión, también se observó la especial atención que estas transformaciones implican en cuanto a estar atentos y al tanto de los mecanismos de participación ciudadana para conocer las realidades del territorio. Entonces, se habilitó esta pregunta, que es cómo eludir la brecha digital en las comunidades donde no haya acceso a las herramientas tecnológicas y para las cuales han sido pensados muchos de los festivales. En general, hay por parte de todos los participantes una apuesta para realizar las próximas ediciones de los festivales en formatos múltiples, donde la presencialidad no esté resignada, sino desarrollada en formatos con mayor presencia en los espacios públicos. Por último, si tuviera que ver las líneas futuras de investigación, en términos proyectivos, incluso para como una demanda con el espacio del encuentro de Fibra, una de las líneas es el provecho de la virtualidad para llamar a nuevos públicos y extender una visión desde los festivales en sus formas de consumo y de realizar tareas de formación pedagógica. Lo otro tiene que ver con la creación de nuevas políticas culturales que se puedan construir con las instituciones de gobierno para generar nuevos espacios de encuentro y formas de adaptación a la coyuntura local, y la elaboración de cartografías del sector teatral para detectar necesidades. Estas cartografías deberían dar cuenta de cuáles eran las condiciones preexistentes a la pandemia en cada uno de los contextos locales y cuáles son las actuales. Aquí se mencionó la posibilidad de reunir la información o estudios realizados para ofrecer una cartografía latinoamericana o de impactos nacionales que permitan una producción de conocimiento para la toma de decisiones de los gobiernos respecto al presupuesto y al apoyo en la financiación del sector. También, digamos, en este sentido, el armado de esos presupuestos que ayuden a priorizar los gastos que produce una curaduría en el marco de la programación posible en pandemia. Esta idea de que para los próximos festivales o ediciones hay que montar varios escenarios, y también tiene que ver con la programación en el espacio público y los protocolos requeridos, ya que lo público se ha tornado, hay que pensar lo que se va a tornar en espacio privado y restrictivo en su funcionamiento, y se necesita de una regulación que en algunos casos, pues la mayoría ve que no está totalmente prevista. Bueno, como vemos, ha sido muy amplia el material, digamos, de tratamiento de las temáticas y del impacto. Creo que lo digo desde el punto de vista de una participante del hecho teatral y de los festivales, y desde la academia, es muy provechoso, digamos, las discusiones que han salido aquí para pensar en de qué manera se colabora en cierta sinergia para dar respuestas a ciertas medidas, digamos, no solamente en lo de la financiación de los festivales, sino en resignificar el objeto mismo del festival. ¿Por qué hacemos teatro? Como decíamos, ¿para quién hacemos teatro? ¿Cómo se legitima nuestro hacer? Y de qué manera continuamos, ¿no?, en este panorama. Gracias una vez más, gracias a todo el equipo de la Universidad Nacional de Córdoba, del Litoral y de la UADE, y a los colaboradores. Muy bien, muchas gracias, Ana. Quiero destacar, ya para ir concluyendo, el trabajo estrictamente profesional que han hecho los moderadores de las mesas. A mí me tocó coordinar, la verdad es que
Yo siempre digo lo mismo, cuando a uno le toca moderar o cuando a uno le toca coordinar y no coordina ni modera es porque las personas con las que está trabajando son profesionales, así que chicos y chicas, muchas gracias a los tres. Además, como investigador cultural les propuse que esta exposición girara en torno a cuáles eran las expectativas, cuáles eran los encuentros y las disidencias que se habían encontrado en las mesas, porque para eso son mesas de debate, y que trataran de esbozar en estas conclusiones preliminares algunas ideas a futuro. Así que me congratulo de que los tres han recogido el guante y lo han transmitido con muchísima claridad. Con lo cual, ya para terminar el encuentro Fibero 2020, termino dándole la palabra a Marcelo Lacino y con esto me despido. Buenas tardes. Bueno, gracias Raúl, Santi, querido. Yo voy a aprovechar este momento de cierre de esta edición tan especial de Fibero para agradecer a las personas y a las instituciones que lo hicieron posible, para saludar muy especialmente a La Cochera, proyecto que admiro desde hace mucho tiempo y que le toca celebrar su 35 aniversario en un año especialmente duro, de salud y de funciones imposibles. Desde mi trabajo como director del Festival de Teatro de Rafaela y como gestor de distintas instituciones públicas y privadas, una de mis preocupaciones centrales ha sido siempre generar espacios de encuentro, espacios donde conocernos, compartir y escucharnos. Fundamentalmente escucharnos, porque escuchar nos permite comprender la enorme diversidad de ideas, formas y experiencias con las que coexistimos y de las que podemos nutrirnos y podemos aprender. El ejercicio de la escucha también es una forma muy interesante de entrenarnos en el respeto y de evolucionar colectivamente. Aprendí que el encuentro no garantiza la escucha, pero es, sin dudas, la única forma posible de habilitar que ocurra. Así que quiero decir gracias a quienes se esfuerzan por entrenar esa escucha, a quienes para Efibero 2020 se dieron el tiempo y el espacio para leer, para escribir, para preguntar, para responder, participar, compartir, y también para expresar mi agradecimiento a quienes lo seguirán haciendo en los días venideros. Aunque reunirnos cuerpo a cuerpo no se compara con nada, el golpe crítico de esta emergencia sanitaria a nuestro sector nos ha demostrado que el encuentro tiene otras formas posibles, nuevos encuentros en otros territorios que habilitan también el intercambio y la escucha, como ocurrió en estos 3 días. Nuevos territorios que habilitan también nuevas formas de creación y circulación. Ojalá estos meses de incertidumbre, ojalá hubieran sido 3, estos 9 meses o más de incertidumbre, nos dejen en claro estas ideas, que formamos parte de un colectivo tan necesario como vulnerable, que la informalidad laboral y obligarnos a competir entre pares, las prácticas habituales de las estructuras culturales, que es tiempo de rediseñar esas estructuras obsoletas, que nuestro sector tuvo en las últimas décadas un crecimiento enorme pero cuestionable, porque se dio en base a 2 situaciones muy críticas: la autoexplotación y la falta de rigurosidad. Y finalmente, que nuestro sector no es sustentable. La sustentabilidad en el campo de las artes escénicas no existe ni debe existir. La cultura es un derecho y nuestros gobiernos deben garantizar su acceso. Reitero mi agradecimiento a todas las personas e instituciones que se sumaron a esta edición y aprovecho para alentarlos a que sigamos apostando por la rigurosidad como forma de crecer profesionalmente. Quiero expresar un especial agradecimiento a Luli Mondino, a Lalo Moro y a Raúl Santi Algán por el trabajo incansable y riguroso. Y para cerrar este encuentro me gustaría invitarlos a que encendamos las cámaras, podamos vernos las caras, entre las que hay caras de mucha gente muy querida y muy respetada. Así que
prendan sus cámaras, así nos podemos despedir con un abrazo virtual. Ojalá sea hasta muy pronto y que sean circunstancias más amables. Así que, bueno, gracias a los que están ahí. Un abrazo gigante. Que sea hasta pronto.